El 2025 no fue un año más, fue un año que nos cambió para siempre. Este versículo nos acompañó durante todo el año. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Así fue nuestro 2025. En cada momento sentimos a Dios guiándonos por un camino que no empezó este año, sino que empezó en la eternidad. Dios ya había preparado Escocia para nosotros. Y con el corazón en la maleta, ese camino estuvo lleno de todo. Fue una locura hermosa. En Argentina, Estados Unidos, nos paramos frente a iglesias con miedo, poco inglés, invitando a otros a ser parte de este viaje. Y en eso vimos que Dios se movía aún en medio de nuestras limitaciones, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Un año lleno de desafíos, prepararnos y rendir un examen de inglés que parecía imposible, aplicar a la visa que nos llevaría a Escocia. Pero también aprendimos que algunos finales duelen, pero son necesarios para avanzar. Nos despedimos de nuestra familia, de amigos, de una vida conocida. Desde una escalera eléctrica en el aeropuerto entre lágrimas dijimos: Nos vemos pronto. y ese fue el comienzo de lo desconocido. Dejamos un país, un idioma, carreras, seguridad, pero no dejamos el llamado, sino que todo lo contrario, lo perseguimos con todas nuestras fuerzas. Así que 2025 fue el año en que nuestros sueños tuvieron que morir para que los planes de Dios pudieran vivir. Literalmente, morimos a lo que éramos: aviador, doctora, estudiante, soldado, para finalmente convertirnos en misioneros. Aprendimos a vivir en otro idioma, a hacer ministerio aun cuando las palabras no salían, pero Dios nos usó igual. No fue nuestra capacidad, fue su poder. Aprendimos a esperar, esperamos por sustento, esperamos por una casa, esperamos respuestas, y en cada espera Dios fue fiel. Pero en este lado del mundo también hubieron mesas sanadoras, domingos en Escocia donde Dios nos dio una nueva familia, y sirviendo con palabra de vida y en nuestra iglesia local podemos ver claramente cómo Dios está obrando. Así que esta fue la gran lección del 2025. Vale la pena perseguir los llamados de Dios. Porque no es tonto arriesgarlo todo por Él. Mudarnos del país fue el riesgo más grande de nuestra vida. Pero si no lo hubiéramos hecho, viviríamos con la pregunta, ¿qué hubiese pasado si? Gracias a Dios, esa pregunta no será parte de nuestro futuro. Así que para el 2026 queremos seguir caminando, como decimos siempre, con el corazón en la maleta y la mirada puesta en aquel que nunca falla.